Hola, yo soy Daniel Ballesta y esto es Sobre la mesa lo vamos a hablar, lo que no se nombra no se puede cambiar. ¿Quiénes cuentan la historia? ¿Quiénes tienen el derecho a decidir sobre sus vidas? En el primer segmento hablaremos de qué es la subalternización. La teórica india Gayatri Spivak lo resumió así: ¿puede hablar el subalterno? Y la respuesta más honesta es que, aunque grite, el poder no lo escucha o lo interpreta desde sus propios intereses. Y en nuestra Colombia, el país del realismo mágico, el eco de los que se han creído de supremacía todavía retumba fuerte. De la voz de nuestros futuros profesionales, escuchemos qué es su alternización. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Mi nombre es Michael Ramírez García y respondiendo a las preguntas, ¿qué se entiende por su alternización? Se entiende por su alternidad al término sociopolítico para describir el proceso por el cual ciertos grupos sociales son marginados, silenciados y en el eje de poder puestos en situaciones de inferioridad dentro de una estructura de poder dominante. En esta estructura, los grupos alternizados no tienen ni voz ni poder de decisión dentro de la sociedad, ya sea por su clase social, género, etnia, orientación sexual, origen territorial u otras condiciones sociales. Buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Elkin José Díaz del programa de Sociología. Mi grupo subalterno son los indígenas y empiezo con mi primera parte. ¿Qué entiendo por subalternización? La subalternización es un proceso social y político que coloca a ciertos grupos en una posición de inferioridad dentro de una estructura de poder dominante. Se relaciona con la marginación y la imposición de normas que beneficien a los sectores hegemónicos, relegando a otros a roles secundarios o excluyéndolos de la toma de decisiones. Muy buenas, compañeras y señor tutor. Mi nombre es Alex David Alvis Porras y vamos a seguir respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué se entiende por subalternización? La subalternización se refiere al proceso de marginación y su exclusión de ciertos grupos sociales, culturales o políticos, de la esfera pública y el poder dominante. Esto puede ocurrir debido a varios factores como su raza, género, la clase social, orientación social y la discapacidad, entre otros. La subalternización implica, entre varios factores, implica como importante la marginación, la exclusión, el silenciamiento y la dominación de todos esos grupos subalternizados. Son excluidos de la toma de decisiones y del poder político, económico y social que se les presenta en su oportunidad, con sus necesidades y demandas. Buenas tardes, soy el alumno William Andrés Guarín Farfán del programa de Sociología. Inicio con la primera respuesta. La subalternización para mí es un proceso por el cual ciertos grupos sociales como mujeres, pueblos indígenas, afros, trabajadores o pobres, por dar algún ejemplo, solo son colocados en una posición de inferioridad dentro de la misma sociedad. Este concepto nos ayuda a entender cómo se excluye a estas personas o a estos grupos, no solo dentro del poder político o económico o cualquier otro factor, sino también del conocimiento y de una cultura dominante. Y todo el mundo vio por cantar mis canciones callaron mi voz. indígenas, negros, mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, personas que día a día se levantan con las banderas de luchas históricas por la dignidad. ¿Quiénes han sido subalternizados? De la voz de nuestro futuro sociólogo, abordemos más a fondo estas comunidades. ¿Qué pasó? Por cantar mis canciones callaron mi voz. El grupo subalternizado escogido son las mujeres. La inclusión de las mujeres en la sociedad colombiana ha sido un proceso dinámico y transformador, algo que ha venido cambiando.
marcado por importantes logros en la materia de derechos humanos, participación y empoderamiento. Sin embargo, este proceso ha sido lento y a pesar de ese proceso lento, persisten obstáculos estructurales que limitan el pleno ejercicio de la igualdad de género. Si bien han habido avances y el más claro actualmente es la participación política y el liderazgo regional que hay por parte de algunas mujeres, siguen siendo algunos de los desafíos que tiene la sociedad colombiana, como la violencia contra las mujeres, la problemática de los feminicidios y la violencia intrafamiliar. La inclusión real de las mujeres en Colombia requiere un compromiso continuo de la sociedad civil, del Estado, del sector privado, público, para ir avanzando en políticas efectivas, en educación, en igualdad y lógicamente pues lograr un cambio cultural en la sociedad. Mi grupo subalternizado fueron los afrodescendientes. Los afrodescendientes son descendientes de africanos que fueron traídos a América como esclavos durante la época colonial. La esclavitud en América comenzó en el siglo XVIII y se prolongó hasta el siglo XIX. Durante este periodo, millones de africanos fueron secuestrados y traídos a América para trabajar en plantaciones, minas y en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué convierte a este grupo subalternizado, al grupo de los afrodescendientes? ¿Qué lo convierte en un grupo subalternizado? Lo convierte en grupos subalternizados porque han sido históricamente excluidos del poder y la toma de decisiones y han enfrentado la discriminación y la exclusión en una sociedad y en su economía. Por eso los convierte en un grupo subalternizado. Los indígenas han sido históricamente subalternizados debido a procesos coloniales, políticos, de homogenización cultural y exclusión sistemática. A menudo se les ha negado el acceso equitativo a la educación, la representación política y el reconocimiento de sus propias cosmovisiones, imponiendo una identidad ajena a la suya. En Colombia, la llegada de los colonizadores marcó el inicio de esta subalternización, pero aún en tiempos modernos persisten formas de exclusión y discriminación. Los homosexuales. Entender la subalternización de los homosexuales y por qué han sido históricamente excluidos, marginados y oprimidos por estructuras sociales dominantes que muestran a la heterosexualidad como la única orientación sexual, nos conlleva a repasar ciertos puntos clave desde una mirada sociológica. El primer punto es la normalización de la heterosexualidad. En la sociedad se ha construido un pensamiento egoísta y de exclusión frente a cualquier orientación que se desvíe de lo heteronormativo, señalando a esta desviación como una anormalidad y enfermedad que en este caso es la homosexualidad. También añadimos a las instituciones sociales como la religión y el Estado que han contribuido a la subalternización de la homosexualidad a través de la historia, a través de la moralización, la enfermización y sobre todo la moralización de la misma. También el silencio de los relatos y las historias homosexuales han conllevado a querer borrar la existencia y las contribuciones de las personas homosexuales a la historia, siendo esta historia ignorada o distorsionada. También la discriminación y la violencia histórica a través del maltrato físico, psicológico, simbólico y estructural ha llevado a la negación de derechos y acceso a servicios públicos. En resumen, entender que los grupos homosexuales son subalternizados debido a que han sido sistemáticamente colocados en una posición de inferioridad dentro de un orden social y que sus voces hayan sido históricamente deslegitimizadas por las estructuras de poder. Para ir cerrando este espacio, te invito a dejar volar tu imaginación sociológica. Vamos a ponernos en sus zapatos. Te invito a imaginar, no desde la lástima, sino desde la empatía crítica. Cierra los ojos y piensa que eres una lideresa afro del Chocó. Has criado sola a tus hijas, rescatando la chirimía y otros ritmos tradicionales, enseñando a otras mujeres a reconocerse valiosas. O eres un joven indígena que camina 2 horas para ir a clase. Allí nadie sabe pronunciar tu nombre, pero tú sabes que tu lengua guarda siglos de sabiduría. O bien, imagina ser un campesino en el Urabá, viendo tu parcela cómo queda vacía tras amenaza de grupos armados, y sin embargo, en tu corazón sigue latiendo la esperanza de volver. Vivo y todo el mundo vio por cantar mis canciones callaron mi voz. Los grupos
organizados desde una mirada de imaginación sociológica, esto nos invita a conectar las experiencias personales con las estructuras sociales que las condicionan. Desde esta perspectiva, la subalternización se entiende como un proceso mediante el cual ciertos grupos quedan atrapados en posiciones marginales, no solo por sus circunstancias individuales, sino por sistemas propios de la sociedad que incluyen el poder y la representación de estos. Es así como la subalternización deja de ser un fenómeno aislado para ser comprendida como una realidad social construida que limita las posibilidades de acción y expresión de estos grupos. Lo primero que hay que hacer es reconocerlos y trabajar para mejorar o acabar estas desigualdades y nos lleven a ser más inclusivos. Desde una mirada sociológica, tenemos como primero las mujeres. Históricamente las mujeres han sido objeto de discriminación y exclusión en muchas sociedades, lo que les ha limitado su acceso a la educación, empleo y participación política. Tenemos los grupos étnicos y raciales minoritarios que pueden ser objeto de discriminación y exclusión debido a su raza, etnia o cultura. Las comunidades LGTBI, como podemos verlo, y tenemos los ejemplos que hace como un mes la noticia, mataron a un gay en Medellín, lo tiraron al río, podemos ver eso. Puede ser objeto de discriminación y exclusión debido a su orientación sexual o identidad de género. Personas con discapacidad, los grupos socioeconómicos desfavorecidos, como los pobres, los desempleados, son objeto de discriminación y exclusión debido a su situación económica. Los pueblos indígenas pueden ser, son objetivos de discriminación y exclusión debido a su forma de vida y a su lengua, que no es nativa española como tal. A sus migrantes y los refugiados. Los migrantes y los refugiados debido a su estatus migratorio y su cultura. Es importante que nosotros como sociedad y como sociólogos en este ámbito podamos resaltar que es importante reconocer que estos grupos pueden experimentar múltiples formas de subalternización y que la intersección de diferentes factores puede gravar mucho a su exclusión y la imaginación. La sociología puede ayudar a entender y abordar estas cuestiones promoviendo su justicia y la igualdad social. Imaginación sociológica y el grupo indígena. Desde una mirada de imaginación sociológica puedo entender que la subalternización de los pueblos indígenas no es solo un hecho histórico, sino una construcción social que sigue vigente. La imaginación sociológica me permite conectar al pasado con el presente y analizar cómo la estructura de poder sigue moldeando la forma en que los indígenas son percibidos y tratados. Hablar de la subalternización de las homosexuales desde una mirada sociológica nos lleva a analizar cómo las estructuras sociales, políticas y culturales han contribuido a lo largo de la historia a su marginación, exclusión y resistencia. Históricamente, los homosexuales han sido subalternizados desde el silencio y la opresión de las instituciones dominantes. Entonces aquí entra la imaginación sociológica, ya que nos permite comprender cómo ciertos grupos sociales son excluidos del poder político y económico, pero más allá de eso, entender el discurso. En muchas sociedades, las normas heteronormativas que proponen poner a la heterosexualidad como una norma y una disciplina reforzada por la religión, la ley, la cultura, la medicina y medios de comunicación, nos conlleva a poner a la homosexualidad en una posición de subalternización, inferioridad y desviación. Esta misma posición ha conllevado que los homosexuales tengan que soportar discriminación, violencia, invisibilización y negación de derechos. Ver cómo la homosexualidad desde la niñez enfrenta procesos de normalización sexual que les imponen identidades y conductas no acorde a sus gustos y vivencias, generando conflictos internos y sociales. También es importante destacar que a través de la resiliencia de este grupo social se destaca la creación de espacios de resistencia, redes de apoyo, movimientos sociales y demostraciones culturales que desafían lo heteronormativo. La lucha constante por el reconocimiento, la igualdad de derechos y la dignidad han sido fundamentales para transformar los imaginarios sociales y abrir el camino hacia una sociedad más inclusiva, mejor dicho. De la exclusión al reconocimiento. La subalternización no es un destino, es una construcción social. Y si la construimos, también podemos transformarla. Escuchar, reconocer, acompañar, luchar juntos es parte del camino para que esas voces ya no hablen desde abajo, sino desde el centro. Porque cuando un pueblo, una mujer, una comunidad vuelve a narrar su historia, el mundo cambia. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Sobre la Mesa. Gracias por estar aquí, donde escuchamos lo que la historia ha querido callar. Hasta la próxima. Sobre la mesa lo vamos a hablar, lo que no se nombra no se puede cambiar. Las voces del barrio, historias reales. Sobre la mesa vamos a escuchar, la verdad del pueblo quiere resonar. Final la mesa.